Bueno, pues buenas noches para todos. Es un gusto realmente que estén acá con nosotros y que estemos con ustedes. Hemos empezado un poquito tarde, una disculpa. Tuvimos un pequeño inconveniente con la llamada satelital. Sin embargo, bueno, pues ya estamos más que listos. Vamos un poquito retrasados, pero bueno, pues contentos porque ya está lista la llamada y el enlace. El día de hoy, como todo el mundo lo sabe, estamos compartiendo el programa Desarmando al Enemigo con un programa que nos comparte nuestro hermano Germán, que realmente es un gran tema, ¿verdad? Que está titulado Del discurso del pródigo al de repente de Dios. Así que bueno, denme nada más un momento para hacer la última conexión y ahí está, perfecto. Bueno, pues te invito para que ya no demos más vueltas. Saludamos a todos los que nos están escribiendo por el chat de YouTube y los chats de los 18 grupos de WhatsApp. Buenas noches a todos. Vamos a poner la alabanza, ya que ya es un poquito tarde, como les comenté, para no perder mucho tiempo. Así que, pues bueno, bienvenidos todos y comenzamos. Bien, pues esta ha sido nuestra alabanza, así que te bendecimos donde quiera que estés. Saludamos a todos los que nos siguen saludando y están haciendo sus peticiones a través del chat de YouTube. Y pues bueno, hemos empezado un poquito tarde por un problema en la conexión. Sin embargo, bueno, pues ya vamos a saludar a nuestro querido hermano Germán. Germán, buenas noches. Hola, hola, Germán, ¿me escuchas? Bueno, vamos a ver qué sucedió. Un momentito, por favor. Hola, hola, Germán, ¿me escuchas? Hola, hola. ¿Me escuchan en la conexión? No te escucho, Germán. ¿Tú me escuchas, Germán? Germán, ¿me escuchas? Qué raro, no escucho. Denme un momentito, por favor. No escucho. Paola, ¿tú me escuchas? ¿Paola? Un momento. Sí, yo sí. Ah, ok. Bueno, perfecto. No te escuchamos, Germán, sí me escuchas, pero yo no te escucho a ti. Ya Paola abrió su micrófono. No se le ha apagado tu micrófono, Germán, con tu mute. Un momentito a ver qué está sucediendo. Norma, ¿tú me escuchas? Norma, ¿tú me escuchas? Bueno, algo está sucediendo en nuestra conexión. Denme un momentito, por favor. Y bueno, Miss Patty, ¿tú me escuchas? Germán, si reinicias. Ahí está ya, Germán, ahí está ya listo. ¿Ya? Listo, perfecto. Listo. Ahí está ya, Germán, ya te escuchamos. Ok, buenas noches, José, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches, Germán. ¿Cómo va todo, Germán, allá en Colombia? Bien, José, muchas gracias, bendecido, muy bendecido y pues muy contento de estar aquí esta noche compartiendo contigo y con todo el ministerio. Excelente. ¿Cómo va? ¿Nos tienes que platicar algo del Congreso, Germán? Por favor. Sí, es importante que estemos bien atentos al tema porque ya se nos aproxima, ya estamos muy cercanos, ya estamos a 20 días, 21 días del Congreso. Acá estamos trabajando fuerte, pues a veces las cosas no salen tan perfectas como quisiéramos, estamos repartiendo los flyers a diferentes ciudades para que podamos hacer una publicidad masiva, pero hemos tenido algunos problemas con los envíos, entonces bueno, estamos corriendo con eso, el lugar pues ya está organizado, el transporte también, y bueno, no, pues muy pendientes para que todo salga muy bien. Yo sé que va a ser un evento lleno de bendiciones
hay mucha expectativa y vamos a tener pues imagínate, va toda la plana que viene de México y toda la gente que viene de otros países y de aquí el mismo Colombia, pues hay gente que se va a mover de diferentes ciudades, entonces yo sé que la expectativa es bien importante y pues digamos que lo bonito es que va a ser algo que va a reventar de aquí en adelante lo que está pasando en Colombia. Así es, Germán. ¿Qué día exactamente es? Es el 27 de mayo, sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. ¿El lugar en donde va a ser, Germán? El lugar se llama exactamente, dame un segundo, que es una capilla de María Rosa Mística que queda en el municipio de Tenjo, cerca a Bogotá. Es un lugar muy, muy especial, es un lugar donde la Virgen se ha manifestado y hay una capilla muy linda, es una zona campestre, completamente rodeado de naturaleza, pues, de mucha paz. Es muy fácil de llegar desde Bogotá, es aproximadamente 1 hora en camino desde Bogotá. Y el transporte, como te digo, está muy organizado. Vamos a tener 2 paradas en diferentes puntos que ya estamos informando y con el horario para que a las 9 de la mañana ya esté el transporte en el lugar con toda la gente. Allá hay parqueadero, también no hay ningún problema, hay un parqueadero bastante amplio y las instalaciones son muy buenas, entonces yo sé que vamos a tener pues todas las comodidades para hacer esta gran bendición acá en Colombia. Qué bueno. Bueno, es un lugar que nos rentan y hay que hacer el pago de muchas de estas, de todo esto. Por consiguiente, se ha hecho una cuota de recuperación. ¿Qué costo tiene esta cuota de recuperación y qué incluye, Germán? Vale, José. El costo es de 65,000 pesos colombianos. Estamos hablando de unos, déjame se divide entre 3, 18 más o menos, no, un poquito más, como 20 y algo pesos colombianos, dólares, perdón. Y incluye la entrada al lugar, la alimentación que es un almuerzo y un refrigerio y el transporte. Que O realmente sea, el es una, transporte, ¿sí? Es una bendición perdóname. porque es la ida en el camión, el regreso en el camión y la comida más el pago de todos los servicios. Realmente, pues digo, una inversión, no es un costo. Y pues bueno, para quienes están interesados, Germán, ¿cómo pueden contactarse con ustedes? ¿Cómo se están haciendo los depósitos, los apartados? Porque entendemos también que hay cupo limitado, ¿verdad? Sí, a ver, todo se está manejando por medio de un grupo. Para las personas que están interesadas, se va a ir agregando al grupo de WhatsApp para que estemos informados. Hay una cuenta del Banco BBVA que es una cuenta de ahorros que está, digamos, disponible para que todo el dinero ingrese a esa cuenta. La está manejando la hermanita Marianela. La idea es que podamos hacerlo con bastante tiempo de anterioridad para que podamos concretar todos los servicios con el lugar, porque pues tenemos que definir el número de accesos para la alimentación, para los refrigerios, porque eso no puede ser pues de la noche a la mañana, eso hay que prepararlo con un tiempo y el compromiso con ellos es avisar con el tiempo necesario para que ellos puedan hacer todas las cosas bien hechas. Ese dinero se está, como te digo, pues se va a hacer por el medio de la cuenta del BBVA. Y, ay, tú me hiciste una pregunta adicional que se me escapó con respecto al tema del dinero. Que bueno, realmente hay que pagar todo lo que son estos servicios y es una cuota de recuperación que incluye el camión de ida, de regreso y todos estos Ok, sí. ¿no? Sí, sí, y es importante aclarar eso porque es una de las dudas que surge, es el transporte. Si yo voy a ir en mi vehículo privado, pues sí cuesta un poco menos, y la respuesta es no, porque es un servicio que ya está incluido para el Congreso. Entonces, si está disponible, ya está contratado, de hecho, ya. Nosotros hicimos un abono al dueño del bus, de los buses, porque en caso de que fuera más, están disponibles.
Entonces está ahí ya a disposición tuya, si lo necesitas, lo vas a tomar, ya está. Diferente si lo necesitas o no, el servicio está ahí y hace parte del servicio que el Congreso presta pues desde ahí, desde el transporte. Entonces por eso no podríamos dejar de cobrarlo porque ya lo estamos pagando. No podemos simplemente cancelar eso que ya está arreglado. Así es. Pues bueno, Germán, qué gusto me da, de verdad. Gracias por informarnos. Y bueno, pues adelante, continuamos ya con tu programa, Germán. Bienvenidos y bienvenidos tus invitados. Gracias, José. Pues yo no sé, antes de arrancar con el programa, hace un momento estábamos hablando sobre las bendiciones que hemos estado viendo. No sé si podemos hablar sobre el tema. Sí, por favor, adelante. Bueno, como para arrancar hablando sobre el tema de las bendiciones, pues lo primero que voy a contarles a todos es que las dos invitadas que tenemos hoy en el programa, que son Paola y Norma, son hermanitas que hacen parte del Batallón 15. Son dos hermanitas que están viendo hoy una tierra a la vista importante. Por eso básicamente están aquí para contarnos cómo ha sido ese cambio, y ya les vamos a contar un poquito sobre el nombre del tema y el objetivo del tema de hoy para que se den cuenta por qué estamos así. Pero esas dos personas, esas dos personitas que hoy están viendo Tierra a la Vista se suman a otras más que como parte del Batallón 15, y yo pues de pronto hago alarde de esto sin merecerlo, pero lógicamente lo digo porque hace y pertenece al listado del grupo, y es Vero, que se restauró lógicamente, y ella hace parte del batallón, y ha sido una alegría maravillosa para todo el batallón, ha sido un detonante de bendiciones. Después de Vero, hace un par de días nos enteramos también que una hermanita que está en España, que se llama Rosy, ella todavía no quiere hablar mucho ni dar mucha información, está pidiendo un poquito de privacidad todavía porque pues su esposo está haciendo un proceso, pero nos cuenta que ha sido una bendición increíble, que el Señor llegó a esa familia y transformó de pies a cabeza todo. Hace unas semanas ella no veía nada, su esposo le decía que nunca iba a volver a sentir nada por ella, que nada iba a poder hacerlo cambiar, y pues ya sabemos, ¿no? Hemos oído a tantos pródigos decir que esas palabras, ¿no? Esas famosas frases típicas de pródigo, que el Señor las transforma en bendición, y hoy precisamente vamos a hablar un poquito de eso. Entonces hay otra restauración para el ministerio, es una restauración completa, porque no solamente restaura un matrimonio, sino toda una familia. La hija de ella también hace parte de ese proceso, ya están participando en Emaús. El esposo de ella, tras haber regresado, está sirviendo en Emaús. O sea, es un esposo que no solamente regresa, sino que decide trabajar para el Señor. Entonces ella dice, y palabras textuales, dice que ella no puede creer cómo el Señor cogió una familia que estaba destrozada y la revivió completamente. Entonces es una maravilla escuchar. Seguramente muy pronto vamos a poder tener el testimonio completo de la hermanita, pero sí queríamos contar que es un súper, ¿cómo se dice? Un de repente súper maravilloso para todo el ministerio. Entonces es otra restauración que se suma a todas estas cosas que están pasando. Solo en el grupo 15 hablaba con José que tenemos cerca de unos 4 o 5 tierras a la vista que se están madurando, y que son unas bendiciones maravillosas que el Señor está poniendo. Entonces, eso no es más que una muestra, o más, es una muestra más, mejor, para decirlo mejor, es de lo que el Señor está haciendo en este ministerio, que definitivamente aquí no estamos improvisando, ni estamos en un lugar viendo a ver qué pasa, sino que el Señor tiene puestos sus ojos acá en este ministerio, y mira lo que estamos viendo, o sea, todas esas restauraciones, esos tierras a la vista, todos esos milagros. Esta semana 2 personas me comentaron que sus esposos les aceptaron acompañarlos al Congreso en Bogotá. Eso es algo que ya marca la importancia de ese Congreso, ¿no? Ya con 2 pródigos que vayan a ese Congreso, se paga ese Congreso. Eso ya es una bendición. Entonces, bueno, queríamos hablar un poquito de eso, José. Qué pena que me extendí. No, no te preocupes, Germán, esto es tu programa también y hay que compartir las bendiciones. Y pues bueno, qué bendición, una restauración más para la gloria de Dios.
y Tierras a la Vista al por mayor. El día de ayer también nos compartió nuestro hermano Alberto su testimonio, que fue realmente de gran bendición y todo ese aliento que da. Así que, como bien dices, hay un mover del Espíritu en todo Jesús, salvando matrimonios y familias. Así que mucho ánimo para todos. Y pues bueno, adelante, Germán. Vale, José, muchas gracias. Entonces, ahora sí, ya después de todas las bendiciones, vamos a proceder con el programa. Voy a saludar primero entonces a nuestras dos invitadas. Tenemos a Norma, que es hermanita del Grupo 15, como lo mencioné, con Tierra a la Vista. Norma vive en Estados Unidos. Hola, Norma, ¿cómo estás? Hola, Germán, ¿te escucho? ¿Cómo te va, Norma? ¿Ya te están escuchando? Sí, muy bien, estoy bien, gracias por la invitación. Nada, Norma, no, muchas gracias a ti por aceptarla. Nada, pues no sé si de pronto nos quieras contar un poquito sobre ti, así como rápidamente. Pues sí, te cuento, estoy aquí desde que comenzó el batallón 15. No estoy muy activa en el grupo. Recientemente, por razones de salud, he estado mucho menos participando, he estado participando muchísimo menos, pero sigo orando por el batallón, especialmente por mi grupo. Sigo orando por todos los matrimonios de este ministerio. Claro que sí, Norma, muchas gracias. Y bueno, también tenemos a Paola. Paola también es una hermanita del Grupo 15, es un Tierra a la Vista también muy bonito y nos acompaña hoy. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola Germán, buenas noches. Tú, Paola, estás en Argentina, ¿no? Sí, en Mendoza, Argentina. Ok, trasnochando un poquito más que los demás. Sí, y bueno, pero es sábado, así que un día de descanso. Vale, ¿nos cuentas un poquito sobre ti, Paola? Bueno, soy Paola de Argentina. Llevo algunos meses en el batallón 15. Llevo 6 años de casada. Eh, eh, Me casé cerca de a los 24. Y bueno, actualmente ya llevo 2 años casi separada. Perfecto. Bueno, ya conocen entonces a nuestras invitadas. Ahora entonces les voy a dar el tema del programa de hoy. El nombre del programa, como lo decían en la cortinilla, se llama Del discurso del pródigo al de repente de Dios. En este programa lo que estamos buscando mostrar es cómo el Señor siempre tiene el control sobre la situación y cómo cuando hemos sido capaces de confiar plenamente en Él y hemos entregado nuestra lucha en sus manos, su perfecta voluntad se manifiesta en nuestras vidas, a pesar de lo que nuestros pródigos puedan decir o hacer. Ese es el resumen. O sea, no importa lo que el pródigo diga, no importa el discurso famoso del pródigo. La voluntad perfecta del Señor siempre se hará manifiesta. Y eso es lo que vamos a ver hoy hablando con nuestras dos invitadas. Entonces, para arrancar con la ronda de preguntas, voy a hacerlo en el orden siguiente. Vamos a hacer siempre arrancando con Norma y sigo con Paola. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Vale, listo. Entonces arranco con Norma. La primera pregunta para ti, Norma, es, ¿qué te decía el mundo acerca de tu lucha? Sí, Germán. Antes de contestar la primera pregunta sobre el tema que tú hablabas sobre la voluntad de Dios, yo me preguntaba más bien, ¿y cuál es su perfecta voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es que estemos junto a Él por toda la eternidad. Es por eso que nos da estas oportunidades de crecer en nuestra santidad. Nos da estas lecciones para algún día llegar y estar junto con Él y gozar de su presencia eternamente.
Entonces, a lo largo de esta lucha, eso es lo que yo he aprendido, que Él nos pone en estas situaciones no porque es malo, no porque merecemos algo malo, sino todo lo contrario, porque Él quiere que gocemos de Él eternamente y quiere santificarnos para lograr esa meta, esa perfecta voluntad que Él tiene. El mundo te dice que no vale la pena luchar, porque es solamente, lo importante es que yo esté feliz. Eso es lo que el mundo te dice, que yo sea feliz, no importa lo que tenga que pasar, lo que tenga que hacer, que yo sea feliz. Esa parte egoísta de nosotros, de yo y solo yo. Vi una frase que me gustó mucho y la escribí y la veo frecuentemente para recordarme, que dice: si no sabes remar, cambiar de bote no te servirá de nada. Igual sucede en el matrimonio. En lugar de reemplazar, mejor aprende a remar. Entonces, de ahí he estado aprendiendo que cuando pensamos en cambiar de pareja porque no funciona, porque no nos entendemos, ahí es cuando, como dice la frase, cambiar de pareja no nos va a servir de nada, porque los que tenemos que cambiar somos nosotros. Entonces, eso es lo que te dice el mundo: cambia de pareja y encuentra la felicidad. Cambia de pareja cuantas veces tengas que hacerlo hasta que encuentres tu felicidad. Pero eso no es lo que es el plan de Dios. Claro que sí, Norma, sí, eso es definitivamente, y yo creo que todos hemos vivido eso, ¿no? La familia, el mismo pródigo, los amigos, incluso a veces personas allegadas a la iglesia, incluso hacen esos mismos comentarios y nos tratan de desanimar para luchar. Entonces, es estar preparados para lo que el mundo nos va presentando en esta lucha. Bueno, entonces paso la misma pregunta para Paola. Hola Paola, dale tú con la respuesta. Sí, Germán. Bueno, en mi experiencia, como que lo que dice el mundo se me adelantó un poco porque fue antes de mi separación, que obviamente que los que nos rodeaban y veían que nos llevábamos mal y que cada uno andaba por su lado, los que vivían esa crisis, ya comentaban esto de, bueno, pero así no pueden convivir, así no van a formar una familia, no van a ser felices. Entonces se me adelantó eso un poco en mi lucha. Y fue así que en realidad fue cuando llegó la separación finalmente, en el año 2015. Bueno, los dos decidimos de mutuo acuerdo, digamos, la separación. En ese momento fue un alivio para los dos. Pero me surgió a mí que, de hecho, yo fui la que impulsé inmediatamente los trámites de divorcio, pero cuando la abogada me dijo, ya pueden presentarse los dos a firmar, ese fue como, no sé, una cachetada para despertarme, y fue cuando me di cuenta que no era lo que quería, que no era el divorcio la solución. Y ahí yo entré en una profunda crisis, muy triste, mucha angustia. Creo que debe haber sido un momento mío de pródiga, y caí muy, muy profundo, una angustia terrible. Y me aferré a Dios porque sabía que era mi única salvación. Y fue cuando empezó mi lucha, porque al no querer yo el divorcio, se lo tuve que decir a él de que yo no sentía con seguridad de que era eso lo que quería. Y bueno, y para él también fue un llamado de atención porque él ya no supo qué hacer. Él estaba apoyado mucho en mi seguridad de llevar adelante el divorcio. Y
bueno, no entramos en comunicación ni ninguna cosa. Yo me aferré a Dios y a tratar de salir de esa angustia nada más. Y bueno, quedaron paralizados los trámites del divorcio. Después de eso, obviamente que con mis crisis, mi angustia, estuve con psiquiatra porque no podía dormir. Em, la gente de mi entorno, los que me quieren, no querían verme así. Y empezaron obviamente como a culpar la situación, que era por la separación o por culpa de mi esposo. Y ahí obviamente empezaron de nuevo las típicas frases mundanas, ¿no? Del derecho de ser feliz de uno, de que probablemente mi Guille no era para mí, que no era lo que Dios había planificado para mí. Otros que te dicen que los milagros de amor no existen. Y bueno, que yo soy muy joven y que podría tener todas las posibilidades de formar una pareja nuevamente. Claro, las típicas voces del mundo, como dices tú, siempre aparecen para desanimarnos. Es básicamente la intención. Y sostenernos no es fácil. Pero bueno, aquí están ustedes demostrando que precisamente la perseverancia es por encima de todas esas, de toda esa bulla del mundo. Es la que logra la meta, o conseguir lograr la meta, básicamente. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta y nuevamente arranco con Norma. Norma, ¿hubo momentos en tu lucha que te hicieron sentir que no valía la pena continuar y que es mejor seguir adelante con tu vida? Norma. Aló. Norma. Aló, Normita, ¿nos escuchas? Creo que no, si le hacemos Parece que se cayó, ¿sí? Déjame le escribo por WhatsApp a ver si me contesta. Germán. Norma, ¿estás ahí? Sí, ya no te escuchaba, ya te escucho Ok. ahora. Listo, perfecto. Vale, Norma, no, pues es para que vamos con la siguiente pregunta, con la segunda, te la repito. La segunda pregunta dice, ¿hubo momentos en tu lucha que te hicieron sentir que no valía la pena continuar y que es mejor seguir adelante con tu vida? Sí, y siempre ha sido mi conflicto. Mi esposo nunca ¿sí me escuchas? Sí, perfectamente. Ya, ok. Mi esposo nunca nos hemos separado. Siempre desde que nos casamos, simplemente nos casamos por el civil. Entonces nunca ha habido una separación. Entonces, después de que empecé a conocer a Dios, me preguntaba si tal vez estaría escogiendo o prefiriendo a mi esposo en vez de preferir a Dios, porque no puedo recibir la comunión por estar solamente casada por el civil. Tendría que estar casada por la iglesia. Entonces siempre fue mi conflicto de si estaría haciendo lo correcto o si mejor era separarnos para yo poder estar recibiendo la comunión. Entonces fue un momento de muchas dudas, que igual así como los pródigos tienen los ataques del enemigo, igual nosotros los tenemos porque nos pone a dudar de que si estamos haciendo lo correcto, si es lo que Dios realmente quiere. Entonces me acuerdo que fueron unas semanas donde yo me preguntaba mucho eso, que si tal vez estaba haciendo lo correcto en seguir en la lucha. Entonces recuerdo que
que mi hija me pidió jugar con ella. Sacó ella su plastilina, no sé si entiendan o todos entiendan lo que es. Entonces ella sacó su plastilina y me dijo que iba a diseñar algo. Entonces él me pidió que le ayudara y ella me empezó a decir lo que estaba haciendo con la plastilina. Entonces me empezó a diseñar lo que ella llamó la boda de mi papi y de mi mami. Hizo una iglesia, me hizo a mí con un vestido de novia, a su papá lo hizo también y a su hermanita. Entonces mientras trabajaba en su obra, ella me explicaba todo lo que se imaginaba que pasaría ese día. Entonces cuando terminó y vi todo como estaba eh, bien diseñado, como ella lo había diseñado, comprendí que esa era la respuesta que Dios me daba, que yo tanto le pedía. Y él me pedía que siguiera confiando en él, pues tenía planes muy diferentes tal vez a los que yo pensaba que eran los planes de él. Entonces ahí comprendí que tendría que seguir en la lucha, ser paciente y obediente a la voluntad de Dios. Claro que sí. Vale, Norma, muchas gracias. Voy a pasar entonces con Paola, con la misma pregunta. Bueno, sí, a mí me pasó muchas veces durante el año y medio de lucha de sentir que no valía la pena, porque me focalizaba mucho en el dolor que sentía, ese dolor que te lleva a la desesperación, a la duda, pero que bueno, que es parte del proceso porque es parte de la prueba cuando uno lo va superando y es como un entrenamiento en la oración, porque en esos momentos de tanto dolor y desesperación, en mi caso por lo menos me aferraba a hablar mucho con Dios. Recurría todos los días a la iglesia, era mi lugar de descanso. Pero al mismo tiempo, eh, creo que eran por momentos de enojo, de que salgaran cuando yo quería, por no saber qué estaba haciendo mi esposo, por qué no me llamaba, por qué no lo veía. Y esos momentos de enojo, bueno, confrontaba, pero en ningún momento llegué a tener la certeza de decir, bueno, yo puedo continuar mi vida sin mi Guille. Nunca tuve la valentía de decir eso o de pensarlo, bueno, sí, puedo continuar mi vida sin él. Eh, eh, Al mismo tiempo de que yo muchas veces sentía de que esto no valía la pena, Dios me hizo algunos llamados de atención y fue algo que a mí me sorprendía porque me llevaba a personas que estaban pasando por cosas parecidas a las mías. Me pasó de hecho una vez que un compañero de mi esposo de trabajo empezó a pasar por una crisis también, eh, y su esposa, conociendo mi situación de que nosotros ya nos habíamos separado, se comunicó conmigo que quería hablar. Y entonces un día, bueno, hablando con ella, me contó de que estaban mal como pareja y que se quería separar. Y fue como que desde ahí el Señor me empezó a llamar a tener que decirle a otros que no cometieran el mismo error que el mío, que no era nada lindo estar separado. Porque por ahí mucha gente creo que se acercó con eso de, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo es la vida de separado? ¿Se puede? ¿Está bueno? ¿Te lleva a la felicidad? Y Dios me empezó a llevar a eso, a yo poder decir, por lo pronto, no es el camino correcto. Entonces, bueno, en esos momentos en que yo sentía que no valía la pena, Dios me empezó a llamar la atención así, teniendo que dar mi testimonio de verdad. Perfecto.
Qué impresión eso, ¿no? Como el Señor va organizando y poniendo en orden todo para que se vaya cumpliendo en nosotros su voluntad. Es maravilloso. Bueno, voy a arrancar nuevamente con Norma para la tercera pregunta. Entonces, Norma, ¿estás ahí? ¿Lista? Sí, ¿Escuchas? aquí estoy. Ok, vale, Sí. listo. Listo. Bueno, entonces la tercera pregunta es, ¿cómo se veía tu pródigo en cada una de esas circunstancias? Eh, para mí, él pues se veía tranquilo y era lo que yo decía, ¿cómo yo puedo estar tan intranquila si yo soy la que estoy en los caminos de Dios? Se veía también, no sé, yo lo sentía como muy dominado por el enemigo, muy determinado a que la única respuesta a nuestros problemas era la separación, a que era mejor estar separados que darles un mal ejemplo a nuestras hijas. Entonces yo veía como que no había otra respuesta más que esa, más que la separación. O sea, siempre se hace, siempre era muy notorio, mejor dicho, el comportamiento típico de pródigo en tu esposo. O sea, era muy marcado. Él estaba absolutamente convencido de lo que estaba haciendo. La equivocada eras tú, mejor dicho, para ponerlo en esos términos. Sí, no tanto, yo no veía que él aceptara cuál era su parte en lo que estaba fallando en nuestra relación. Entonces él solamente se enfocaba en que no había solución, de que lo mejor era separarnos, de que no había forma de trabajar en nuestra relación eh, porque no tenía sentido. Para él no tenía sentido porque no había nada que se pudiera hacer. Era siempre lo que él decía, que no se podía hacer nada porque las cosas nunca iban a cambiar, que siempre íbamos a tener los mismos problemas y que él es como es y no va a cambiar y tampoco, y yo lo puedo hacer cambiar, ni él me puede hacer cambiar a mí. Entonces es muy parecido a lo que escucho en el grupo, en el batallón. Siempre muy parecido a lo que otros pródigos también están diciendo, que no hay solución, que no se pueden arreglar las cosas, pero para Dios no hay imposibles. Y si Dios quiere que, que sea un matrimonio diferente, Él te va a dar las formas de que lleves a cabo esa voluntad que tiene Dios para ti. Por supuesto. Y ahí es volver a lo mismo. El pródigo tiene un discurso, está claro y lo está leyendo, nos lo dice y nos lo repite, nos trata de convencer de lo mismo. Pero pues ya después veremos cómo ese discurso no tiene ningún fundamento, porque la última palabra la tiene Dios. Gracias, Norma. Bueno, paso con Paola con la misma pregunta. Pau, ¿estás ahí? Sí. Vale. Bueno, en, yo lo divido en dos etapas, cómo él se ha comportado. Al principio de nuestra separación, él se veía feliz, se veía muy aliviado, se veía libre. Siempre, pero él se veía muy bien en su aspecto físico, en su modo de hablar, él estaba muy bien, estaba muy animado, en búsqueda de conocer gente nueva, de tener amigos nuevos, porque de hecho nosotros tenemos un grupo de amigos en común, somos unas 7 parejas, y bueno, él empezó a tomar distancia de este grupo, pero con ánimo de conocer gente nueva. Empezó a divertirse, a salir,
se lo veía muy bien. Pero después de que yo empecé mi lucha, a Dios, empecé a ver la decadencia de él. Empecé a verlo más viejo. Él es muy joven, tiene 32 años, pero la apariencia cambió, su mirada muy cansada, empezó a tener problemas económicos, al punto que le sacaron nuestro auto. Se empezó a quedar solo de esos amigos que él había rescatado, esos amigos pasajeros. Entonces es como que yo lo puedo dividir así en dos etapas. Ahora lo estoy viendo resurgir de nuevo. Pero bueno, en el camino de que él se está acercando más a mí. Pero sí ha tenido un antes y un después y fueron cambios muy grandes. O sea, el pródigo tarde o temprano cae. Y bueno, a mi marido le pasó en esto, en su aspecto físico, en quedarse solo, en problemas económicos. Qué bien, sí, definitivamente se hace notorio que el Señor empieza a orar. Eso no se queda, eso no está quieto. Nosotros tal vez no vemos, tal vez no percibimos ni nos damos cuenta de lo que está haciendo el Señor. Pero efectivamente algo está sucediendo. Y mira cómo al separarlo tú en esas dos etapas se hace muy evidente, ¿no? Bueno, voy a pasar con Norma a la siguiente pregunta. Norma, la pregunta 4. ¿Estás ahí lista? Sí, lista. Vale, perfecto. Norma, la pregunta. ¿Cuáles fueron esas frases de tu pródigo que hoy claramente identificas como un engaño del enemigo? Bueno, lo que él repetía, que lo nuestro no tiene arreglo, eh, eh, tal vez en cierta forma como culpándome, que él sentía, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, tú eres la que eres así, eres de esta forma, y por eso es de que yo reacciono así. Entonces no tomaba responsabilidad de sus actos. La otra frase que ya lo hemos intentado y no funciona porque nunca va a funcionar, es mejor separarnos, hacerles daño a las hijas y estarles enseñando de que no vivimos en armonía. Entonces, muchas de las frases que escuchamos de otros pródigos, incluso de otras parejas de que han pasado por la misma situación y ahora ya se han restaurado. Pienso, y como lo he escuchado, el enemigo es muy poco creativo y utiliza lo mismo en cada situación, que es simplemente para alejarnos de Dios y del camino que Dios quiere para nosotros. Es cierto. Y ese es un libreto para el desánimo. Todos los pródigos leen un libreto muy bien hechecito, muy bien estructurado, buscando desanimarnos. El problema es que muchos a veces le creemos y caemos en ese desánimo y hacemos eso que es tan absurdo que llamamos tirar la toalla, ¿no? Bueno, paso la misma pregunta con Paola. Sí, bueno, es más o menos lo que les pasa a todos, que en un principio el decir yo ya no te amo, yo ya no siento lo mismo, tenemos el derecho de ser feliz, cada uno por su lado, más o menos compatible con lo que el mundo también va diciendo. Uno lo lleva a la propia pareja, de decírselo el uno al otro. El querer estar solo, la libertad, el querer tener, no sé, el manejo económico muchas veces,
tomar las decisiones solo, no tener que consultar con nadie. Ese fue en una primera etapa en mi caso. Pero este año pasó en enero que nos pudimos ir juntos de vacaciones una semana. Y yo sentía que en el tiempo que llevaba, yo tenía que dar un salto en mi fe. Sentía bueno, fuimos de vacaciones, estuvimos muy bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué podríamos hacer? Y bueno, unos días después de que regresamos de las vacaciones, yo le planteé el tema de qué íbamos a hacer con nosotros, que si la habíamos pasado tan bien, si estábamos prácticamente felices, por qué teníamos que estar separados todavía. Y él esto fue a finales de enero, me volvió a repetir prácticamente lo mismo, en decirme, la pasé muy bien en las vacaciones, pero yo ya no siento lo mismo. Así que voy a plantear el divorcio para tu beneficio también, para que vos puedas hacer tu vida. Y en ese momento yo obviamente lloré muchísimo porque tenía muchas ilusiones, tenía esa corazonada de decir, este es mi salto de fe, acá Dios va a orar. Y, y bueno, fue como, ahí me quedé en unos días con esa tristeza, esa angustia de no entender qué había pasado. Y estuve un mes y medio sin saber nada de él, o sea, digamos hasta marzo casi. Y en ese mes y medio fue reflexionar y decir, bueno, Señor, acá en realidad no era un saltito nada más de fe, era superar esa prueba de fe nuevamente. Y en decir, yo acá no me quedo, o sea, yo sigo luchando. Esto no es nada, esto es otra traba más, pero yo sigo. Y bueno, yo se lo hice saber eso a mi esposo, de que el amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, con esas palabras, que eran las palabras de Dios, no las mías. Y bueno, él estuvo en silencio todo ese mes y medio. Eh, y hoy él está mucho más cercano y sus palabras han cambiado. Hoy en día su frase es decirme, tengo miedo de que volvamos y volvamos a pasar lo mismo de antes. El discurso fue finales de enero a lo que es hoy, es totalmente distinto. Claro, ya se nota en él, digamos, ese actuar del Señor, ¿no? Ya se va viendo que hay un cambio y por eso pues estamos hablando de un tierra a la vista en tu caso, ¿no? Y bueno, es muy bonito entender eso, cómo los tiempos en el proceso del pródigo van cambiando y que se repite, como hablábamos hace un momento con Norma. El mismo discurso, el mismo famoso libreto del pródigo. En este caso, pues tú ya has visto cómo va evolucionando, cómo va cambiando y cómo lo va transformando el Señor. Gracias, Paola. Voy a pasar entonces con la siguiente pregunta para Norma de nuevo. Listo, Norma. Mira, la quinta, pregunta es, aún en medio de la lucha, ¿pensabas que esas bendiciones que otros recibían jamás te llegarían a ti? Sí, por supuesto. Y una de las cosas que siempre pasa y desafortunadamente nos desanima de seguir en la lucha y de seguir en este camino de encontrar a Dios, es de que nos comparamos con los demás, nos comparamos con las demás parejas, con las personas los matrimonios que ya se han restaurado y decimos, no, es que eso no me pasó a mí, eso no me va a pasar a mí. Y, y, y la verdad es que cada situación es única y es tal y como Dios la necesita para nuestra santificación.
Entonces yo escuchaba otros testimonios y pensaba que eso no, que tal vez eso no era para mí, que tal vez ese no era el plan que Dios tenía para mi vida, que tal vez la restauración no era para mí. Entonces, desde que yo dejé de compararme con las demás parejas y después de que yo empecé a enfocarme no tanto en mi restauración, sino más bien en mi conversión, en mi relación con Dios y de estar más cerca a Él y serle más fiel a, a su voluntad y a lo que Él esperaba de mí. Entonces yo pienso que eso fue un momento crucial en mi conversión, el aceptar de que Dios no estaba enfocado o no estaba buscando mi restauración. Dios estaba enfocado y buscando mi cambio y mi conversión. Exacto. Mira que eso es bien importante porque se nos vuelve un objetivo único, como un punto en toda la hoja blanca, un puntico que es en el que nos enfocamos, que es el regreso del cónyuge, la restauración matrimonial, pero nos olvidamos el para qué el Señor está o ha puesto esta circunstancia en nuestra vida. Cuando logramos entender eso, y es lo que ustedes nos están mostrando y todo lo que escuchamos en los testimonios de restauración, en las tierras a la vista, es eso. O sea, ¿por qué se da una tierra a la vista? ¿Por qué se da una restauración? El Señor no está tirando los dados para ver a quién restaura esta semana o a quién va a darle un tierra a la vista esta semana. Es un proceso y lo que tú decías, o sea, el Señor está preocupado para que nuestra conversión sea sincera, sea real, sea definitiva. Y cuando eso se da, cuando eso se madura, pues viene la restauración como un complemento a esa conversión, pero no es la restauración el objetivo primario para lo que el Señor nos ha puesto en este proceso. Y es bien importante que tú, como tú lo dices, y que lo tengamos todos en cuenta, porque es una confrontación permanente lo que hace el pródigo, lo que dice el pródigo, por qué pasó esto, por qué hizo tal cosa, y dejamos de pensar en lo que el Señor está haciendo y buscando en nosotros, que es nuestra conversión, y nos enfocamos en lo que hace el pródigo y no avanzamos. Bien importante eso que tú dices, te agradezco mucho. Y paso con Paola con la misma pregunta. Bueno, en mi caso, en realidad, lo que yo creía era que mi fe no alcanzaba, no que eso no era para mí, que estaba muy lejos yo cuestionaba mi propia fe. Yo buscaba con muchas ganas testimonios, me aferré mucho a algunas herramientas, a prueba de fuego, cuarto de guerra, y todo el tiempo buscaba a alguien que me hablara, que me diera su testimonio. Encontré el testimonio de una amiga que también es de México, no la conozco personalmente, pero ella se conectó conmigo a través de Facebook y me dio su testimonio. Y aunque ella no es católica, me mostró el amor de Dios y lo que pudo hacer con su matrimonio y con sus hijos. Y ella me sostuvo mucho tiempo, ella todos los días conectada, preguntándome cómo iba, alentándome a seguir. Era como lo que me hacía falta, como eh, todo lo contrario a lo que el mundo me estaba diciendo. Y yo era eso, cuestionarme mi fe, pero no plantearme de que esa historia de amor no podía ser para mí. Al contrario, trabajé mucho en mi fe para poder imitar esos testimonios, esas conversiones. Y empecé a trabajar en mí misma.
en todo lo que yo tenía que cambiar, porque también comprendí de que si yo le estaba pidiendo vino nuevo al Señor para mi matrimonio, también tiene que ser nuevo. Es cierto. Obviamente Aló. que el de mi esposo también, oro mucho por la conversión de mi matrimonio. Paola, Sí, no se está escuchando bien. ¿Nos puedes repetir esa última parte, por favor? sobre el vino. Sí, por Esa favor, parte, sí. Sí, sí, por favor. yo la viví mucho tiempo, traté de asimilarla, que si yo le estaba pidiendo, Señor, que transformara el agua en vino, del vino ese que ya no nos quedaba en nuestro matrimonio, que si yo quería un vino nuevo, también tenía que tener un corazón nuevo para recibirlo. Y es el corazón nuevo que también pido para mi esposo. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. Mira que sí, ese tema de la fe también es importante, así como el compararnos y creer que nosotros, pues que para nosotros no existe esa bendición. El tema de la fe también a veces creemos que no nos alcanza, que no es suficiente y de pronto incluso dejamos de hacer el esfuerzo, dejamos de luchar. Pero pues alguna vez yo he escuchado a Clau decir que nosotros no nos restauramos por los méritos que tengamos, sino por la gracia y la misericordia de nuestro Señor, ¿no? Entonces, yo pienso que la perseverancia y el ir creciendo poco a poco, la obediencia, el estar de rodillas todos los días y dando lo poquito que tenemos, el Señor lo convierte en un gran tesoro para nuestras vidas. Entonces, eso creo que también es una lección que nos queda. Gracias, Paola. Voy a pasar entonces a la sexta pregunta con Norma. Norma, ¿estás lista? Sí, listo. Vale, listo. Perfecto. Entonces, mira, ¿qué hizo que perseveraras en la lucha? Yo pienso que el punto clave en mi lucha fue cuando decidí enfocarme en esa relación que no tenía con Dios. Yo empecé esta lucha enfocándome en mi relación con mi esposo, en que él cambiara, el que él se acercara a Dios. eh, y, y realmente cuando comprendí que no era eso lo que Dios tenía pensado, él quería primero tener una relación conmigo, que yo confiara en Él, que me acercara a Él y que confiara en el plan que Él tenía para mí, no ni siquiera para nosotros, sino el plan que Dios tiene para mí, porque yo no puedo enfocarme en el plan que tiene para mi esposo, en su conversión, en su relación que tenga mi esposo con él. Entonces, eso es entre ellos dos. Entonces, Dios quería que yo me enfocara solamente en acercarme más a Él. Entonces, yo decidí que quería rezar el rosario todos los días, porque aprendiendo más acerca de mi fe, empecé mi mamá ha sido muy religiosa, muy devota, siempre ha estado cerca de Dios y yo veo que ella tiene esa paz, a pesar de todos los obstáculos que se le presenten, ella permanece con esa paz. Entonces, y ella no falla de rezar el rosario. Cuando yo me empecé a acercar a Dios, yo le pedí a la Virgen que intercediera por mí, que me ayudara, porque yo quería empezar a rezar el rosario, pero no tenía la devoción, pero yo quería tener eh, esa devoción. Entonces, le pedí a Dios y a la Virgen que me dieran la fuerza para perseverar. Entonces, ahí fue cuando empecé a rezar el rosario todos los días. Como un mes después de que empecé a rezar el rosario todos los días,
leí algo que decía que es tan poderoso el rosario y que la Virgen quiere que lo recemos, que, que si tú le pides algo, ella te ayuda a obtenerlo, porque ella lo presenta ante su hijo y, y ella te ayuda. Entonces, decía el artículo, si quieres tratarlo, pídele algo y tal vez ella te sorprenda. Entonces yo me acuerdo que yo pensé, ya tengo un mes rezando el rosario y yo no sabía esto, entonces yo no le pedí nada. Entonces estaba como un poco triste porque dije, perdí mi oportunidad de pedirle algo. Y se quedó así. Entonces, semanas después de que yo leí este artículo, eh, mi esposo de repente me dice, eh, vamos a trabajar en nuestra relación, vamos a, vamos a tratar de hacer las cosas bien y vamos a trabajar, a enfocarnos en trabajar en nosotros. Entonces fue en ese momento que yo no me lo esperaba, porque semanas antes él me había dicho que ya estaba haciendo planes para irse a vivir a otro lado, entonces que solamente le diera una semana y él se iba de la casa. Y yo le dije que yo no estaba de acuerdo en eso, pero que tampoco lo iba a detener, que si él creía que eso era lo correcto, que yo no lo iba a detener. Entonces, fue en ese momento que yo sentí como el, la respuesta, y las respuestas venían a mí después de yo enfocarme en, en ese pequeño sacrificio de no hacer las cosas a mi manera, sino hacer las cosas a la manera que Dios quería. Vale, claro que sí, mira que cuando nos alineamos con lo que Dios quiere para nosotros, empezamos a ver los resultados, ¿no? Obediencia, definitivamente la obediencia y la confianza en el plan de Dios. Todo eso va a empezar a dar, o va dando frutos y tú los estás viendo en este momento. Norma, te agradezco mucho y paso con Paola con la misma pregunta. Bueno, en mi caso, la perseverancia la logré gracias a mi propia conversión. Yo ya había pasado por ese proceso en el que el Señor me dejó caer muy profundo eh, para manifestarse en mi vida y mostrarme su amor, algo que yo desconocía. Me dejó caer muy profundo eh, y lo único que tuve fue recurrirme a Él. Por más que hubieran personas al lado mío, nadie llenaba esa soledad, ese vacío. Y fui creciendo junto a Jesús, fui logrando así mi conversión. Y eso fue lo que me ayudó a perseverar cuando comprendí que una vez que yo misma estuviera restaurada, lo mismo que pasó conmigo iba a pasar con mi esposo, que él también tenía que ser sanado. Y por ahí, cuando yo antes me enfocaba en los defectos de Guille, ahora yo digo, bueno, que Dios se manifieste a través quizás de sus errores, como lo hizo conmigo. Y en eso también he aprendido a soltar, porque digo, bueno, el Señor llegó a mí en el momento que correspondía. Y yo sé que va a llegar en el momento que corresponda a la vida de mi esposo para manifestarle a él su amor también. Recuerdo que oré mucho, mucho con una cita bíblica que creo que fue la que me llevó a perseverar totalmente. Y es la cita bíblica en la que Jesús cura a un endemoniado y que después de ese milagro el mismo endemoniado le pide a Jesús que si puede seguirlo,
y Jesús le responde que no, que en realidad lo que le pide es que vuelva a su casa y que cuente todo lo que él hizo. Y desde ahí empecé a orar de esa manera, pedirle al Señor que me dejara volver a mi hogar para yo poder contarle a mi Guille todo lo que el Señor ha hecho conmigo. Esa fue mi forma de perseverar y es hasta ahora. Eso está muy bonito. Qué bonito escuchar eso, Paola. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la séptima pregunta y vuelvo y arranco con Norma. Bien, a ver, Norma, ¿estás lista? Sí. Perfecto, listo. Entonces, en retrospectiva, ¿cómo ves hoy tu lucha? La lucha que yo veo en este momento es que Dios quiere que me acerque aún más a Él. Yo empecé a visitar el Santísimo todos los días. Por razones de tiempo no podía estarme más que unos minutos, pero antes de irme a trabajar, yo iba y visitaba el Santísimo. Empecé a hacerlo todos los días, rezaba el rosario todos los días, eh, escuchaba música, solamente música religiosa, escuchaba audios de los santos que pasaron por eh, misma, estos mismos problemas de no saber seguir a Dios y cómo lo superaron. Entonces escuchaba mucho todo lo que tuviera que ver con nuestra fe. Entonces de un momento para acá, primero que nada por la razón de salud, dejé de hacerlo, dejé de ir a visitar el Santísimo, ya no rezaba tan frecuencia el rosario como lo empecé a hacer diariamente. Entonces, yo pienso que cuando uno empieza a ver su milagro o empieza a ver lo que Dios está haciendo con nosotros, es una batalla eso mismo, porque el enemigo no quiere eso. Entonces él va a hacer todo lo posible por, eh, por matar eso que tú estás haciendo para seguir en el camino de Dios. Él va a ponerte obstáculos y va a, a tratar de arruinar los planes. Entonces yo empecé a alejarme. Entonces ahí fue donde empezaron otra vez los problemas y de que yo me sentía como que no, porque yo tengo que ser la que cedo todo el tiempo, porque él no puede poner de su parte. Empezó otra vez esa batalla interna. Entonces, fue muy, muy curioso porque yo llevaba semanas otra vez pidiéndole a Dios y me volví a acercar a Él. Empecé a hacer lo que estaba haciendo, de visitar el Santísimo, de rezar el rosario. Entonces, llega la invitación tuya de participar en este programa y yo realmente no sabía qué contestar porque te dije, no creo que tenga un tierra a la vista. Entonces, esta fue otra respuesta de Dios que puso en tu mente, darme esa invitación para otra vez yo seguir y retomar mi lucha, porque eso es lo importante y eso es lo que muchas veces olvidamos, que pensamos de que una vez que ya tengo mi restauración, ya no necesito más a Dios, ya tengo lo que quería, por lo que estaba trabajando y ya nos olvidamos de seguir
en los caminos de Dios. Y ahí es cuando volvemos a lo mismo. Eso es muy, muy cierto, Norma. Y mira que yo lo he visto en diferentes formas, en procesos de restaurados, donde hay como un problema, ¿no? En el proceso de arrancar esa estabilidad en la restauración definitiva. Pasa que lo he visto que el pródigo regresa o busca la forma de regresar a su hogar y empieza a haber una reacción de parte del luchador. Es algo que me parecía muy interesante, muy, muy raro, porque pues cuando estamos en el proceso de lucha añoramos que nuestro cónyuge regrese, que todo vuelva a ser, o que se convierta en un hogar muy lindo, pero sí noto eso, hay algo que sucede y puede ser eso que tú estás diciendo, que de pronto cuando recibimos el milagro o cuando empezamos a ver esas cosas, pues nos empezamos a relajar un poquito y las cosas no funcionan si el Señor definitivamente no hace parte de todo este proceso. Las cosas en nuestra fuerza. Y es el Señor el que tiene que estar en el centro de nuestros hogares. Entonces, a veces cuesta, lógicamente, bueno, de hecho cuesta el trabajo, el perdón, el acoplarse, recuperar la confianza, pero cuando estamos de la mano del Señor y no lo hemos soltado y no nos dejamos cegar pues por el mundo y por el enemigo que pone lo que tú dices, empieza a tratar de torpedear como sea el proceso, pues lo vamos a lograr. Simplemente no retirar la mirada del Señor cuando recibimos el milagro o la bendición, porque volvemos y perdemos y nos echamos para atrás. Eso es bien importante, todo eso que nos has comentado. Gracias, Norma. Y paso contigo, Paola. Sí, bueno, en mi caso, como que yo todo lo tengo muy fragmentado entre un antes y un después, porque también se debe a mi proceso de soltar, de conversión. Al principio tenía como una relación con Dios muy condicionada, muy a lo que yo quería, a mis tiempos, mis oraciones con mucha angustia, muy desesperadas. Eh, y de a poco con ese proceso de conversión como que fui soltando y viendo signos muy claros de Dios para mí lo que me estaba pidiendo. Cuando me pedía la paciencia, cuando me pedía la tolerancia, cuando me pedía silencio, cuando Él mismo me ofrecía un silencio para que yo pudiera madurar en estas cosas. Y en este caminito de conversión, mi oración y mi relación con Dios me ha dado mucha paz. Vivo muy tranquila, vivo muy fuerte, que inclusive lo percibo porque antes sentía mucho más el ataque del enemigo cuando oraba, cuando me dolía el corazón, ese dolor que traspasa hasta la espalda, cuando no podía dormir. Eh, Ahora todo eso ya pasó. Eh, Probablemente pueda llegar a volver, y para lo que hay que estar preparado seguramente. Pero hoy en día es más madura mi relación con Dios y estoy mucho más en paz y esperando confiada. Claro que sí, eso es bien importante también en esto, ¿no? Fortalecer la relación permanentemente con Dios y estar preparados porque nadie nos garantiza que no haya pruebas adicionales a esta o posteriores a esta. Y pues al estar bien pegados al Señor y firmes en la fe, pues vamos a poder resistir esas pruebas. Muchas gracias, Paola. Paso a la octava pregunta con
Norma, ¿estás lista? Sí. Perfecto, listo. Bueno, ahora sí, esta parte, ¿me puedes hablar del de repente en tu proceso? ¿Cómo fue ese de repente? Sí, es algo que comenté anteriormente, de cuando semanas antes estábamos hablando de la separación, de que mi esposo me decía que no se podía hacer nada más, de que él ya estaba cansado, de que quería estar tranquilo, que ya no quería más problemas y que la única solución era la separación. Entonces fue en esas semanas después de que él de la nada eh, fue un día que simplemente me abraza, de la nada me abraza y me dice, vamos a trabajar en nuestra relación. Entonces yo en ese momento no supe qué contestarle, porque pues yo estaba confundida. Yo decía, si semanas antes me estabas diciendo que lo nuestro no tenía solución, de que mejor era la separación, entonces ahora de repente me dices que quieres trabajar en nuestra relación. Entonces, yo fue en ese momento que lo invité a, le dije que sí estaba dispuesta en trabajar en nuestra relación, pero que no hiciéramos las cosas ni a mi manera, ni a su manera, pero que hiciéramos las cosas a la manera de Dios. Entonces yo le digo, en unas semanas va a haber un diálogo matrimonial. Me gustaría que fuéramos para empezar a poner a Dios en nuestro matrimonio, porque nunca lo hemos tenido presente en nuestro matrimonio y es por eso que nos están pasando estas cosas. Entonces, yo ya sabía de estos diálogos matrimoniales que estaban haciendo. Eh, Cada vez que pasaba uno, yo rezaba y yo decía, le pedía a Dios que me diera la forma de invitarlo, que otra persona lo invitara y que él me dijera, vamos a esto, pero siempre que yo le tocaba el tema, él me decía que no, que él no necesitaba eso, que él no quería hacer esto, y siempre era no. Entonces, en ese momento que él me dijo de cambiar las cosas, de cambiar nuestra relación, le dije que sí, que lo hiciéramos a la manera de Dios, lo invito al diálogo matrimonial y me dice que sí. Faltaban 2 semanas para que fuera el próximo diálogo matrimonial. Entonces, yo llamo y cuando llamo me doy cuenta que ya la fecha límite para registrarse ya se había terminado. Entonces, ahí vuelven otra vez las dudas. Bueno, tal vez esto no es lo que Dios quiere para mí, tal vez el próximo retiro, pero ahí mismo cambié y dije, no, Dios, si puso esto, si lo acomodó de tal forma, él también va a saber la forma de acomodarlo para que yo pueda ir, para que podamos ir y se va a lograr. Entonces simplemente en vez de dudar, simplemente dejé todo en manos de Dios. Les expliqué a los coordinadores de que este era el momento de nosotros ir. Me dijeron que iban a hacer todo lo posible, pero no me aseguraba nada. Y al último momento se dio y aceptaron nuestra registración al último momento. Entonces fue a partir de ahí que empezamos a poner a Dios en nuestro matrimonio. Y una cosa muy importante es de que esto pasó en octubre del año pasado. Como dije anteriormente, no hay dos casos iguales. Entonces uno piensa, ok, tuvo tierra a la vista tal fecha, entonces a la semana
ya regresó a la casa o a la semana hubo una restauración. Entonces uno igual empieza a comparar. Entonces si fue tierra a la vista en esta fecha, entonces para esta fecha tiene que ser la restauración. Y no, porque todo es un proceso. Entonces esto pasó, se puede decir que mi tierra a la vista pasó desde octubre del año pasado y yo no lo sabía. Hasta ahora lo estoy comprendiendo que fue así. Y Dios me pide que siga en la lucha, porque las cosas no se van a componer de la noche a la mañana si uno no pone de su parte. Entonces, yo pienso que para mí mi restauración será hasta el día que pueda casarme, que podamos casarnos por la iglesia y que se pueda sacramentar nuestro matrimonio. Yo pienso que ahí es cuando ya estaré en paz con lo que yo estoy segura que Dios tiene planeado para nosotros, que es llegar a recibir su bendición en nuestro matrimonio. Así es, Norma. Definitivamente la obediencia, eso ha sido, digamos, un factor importante ahí, que has estado consciente de lo que el Señor quiere y has perseverado y has sido obediente. Me parece que nos queda también como una gran lección de lo que nos dices. Muchas gracias. Voy con Paola con esta misma pregunta. Bueno, en mi caso, más o menos esto se los conté recién en una de las preguntas anteriores. Esto que surgió después de nuestras vacaciones, que fue como un clic, que si bien el primer mes y medio que fue cuando él se desapareció, yo pensé, bueno, hice las cosas mal, no debía haberle preguntado qué iba a suceder con nosotros. Fue también un clic para él, porque volvió a mí, volvió de un día para el otro, así como si nada hubiera pasado, queriéndome visitar, empezó a visitarme y bueno, desde ese mes de marzo de ahora, prácticamente lo veo todos los fines de semana, está mucho más comunicativo. Antes él no me escribía, podían pasar 15, 20 días, un mes y sin saber nada. Ahora me escribe casi todos los días, me visita los fines de semana. El fin de semana pasado me invitó a un casamiento, que bueno, hay un proceso de él todavía de madurez que lo está trabajando, me imagino, porque él durante todo este tiempo me ha ocultado, digamos, de su familia y todo, que fueron como los que le dijeron, bueno, tómate un tiempo largo, porque este matrimonio no funciona, queremos verte bien y te vemos bien solo. Entonces él se aferró mucho a su familia en todo este tiempo, y obviamente también a lo que le decían. Entonces él me ha escondido mucho de eso. Creo que hasta el día de hoy sus papás no saben que él me sigue viendo ni nada. Pero de a poco Dios conmigo ha sido así como demostrarme las cosas muy en signos, en las decisiones que yo he tenido que tomar, que yo ahora dentro de unos días, a fin de mes, me tengo que mudar de donde estoy viviendo y justamente se presentó la oportunidad de hacerlo a la casa de los papás de una amiga que me facilitaron los trámites y todo, y esta casa justamente queda frente a la casa de mis suegros, de los papás de Guille, y siento que va a ser una oportunidad buena. Guille no me planteó nada negativo respecto a esto, se puso contento de que fuera a vivir ahí, y creo que eso también fue algo que le hizo cambiar un poco la postura respecto a mí, como a estar más cerca. Él sabe que ahora me va a ver más seguido de estar ahí. Entonces es como que, bueno, el clic ha sido como mucho desde fin de enero hasta acá, desde haber pasado un mes y medio sin saber nada de él, hasta, bueno,
hasta este tiempo en que lo vengo viendo todos los fines de semana y bueno, él me plantea solamente su miedo de que volvamos a pasar la misma crisis y de no llevarnos bien. Lo noto todavía con mucho enojo cuando me plantea eso y como muy dolido. Entonces sé que ahí el Señor todavía tiene un trabajo para hacer y que bueno, no debe ser este el momento. Y por eso estoy esperando. De hecho, le he hablado mucho de Dios a él, pero bueno, él sigue con un poco cerrado en esto porque él está convencido de que Dios puede hacer milagros. Él conoce a Dios, pero él prefiere estar ahora así como con esta armadura para no dejar que Dios pase y haga lo que sabe que va a hacer. Él lo sabe. Precisamente, y yo creo que ahí está la respuesta. Él mismo, en su, digamos, en su momento de vida que tiene, sabe que el Señor va a actuar, porque ya Él lo ha venido haciendo, ya lo ha venido sintiendo. El acercarse a ti, eso demuestra que el Señor ya está trabajando muy fuerte ahí. Y es lo que tenemos que darnos cuenta, o sea, el Señor está actuando permanentemente en nuestros procesos, en cada una de nuestras vidas, en nuestros pródigos. Y va a llegar el día en que, así como cada una de ustedes tuvo un momento, un de repente, como le llamamos, pues va a llegar en el de cada uno de los que estamos, digamos, confiados en lo que el Señor está haciendo. Basta con perseverar, con lo que hemos visto hoy, básicamente, ese perseverar, ese confiar, ese concentrarnos en la conversión, en esa relación íntima con Dios, mientras Él se hace cargo de nuestro cónyuge. Entonces, bueno, no, yo creo que esos dos de repente son muy, muy bonitos y seguramente eh, van a consolidarse en una restauración muy pronto. Bueno, la última pregunta que tengo para cerrar el programa y arranco con Norma es la siguiente. ¿Ya, Norma, estás lista para arrancar con esta pregunta? Sí. Vale, listo. Dice, eh, tras ver ese cambio que el Señor está haciendo en tu matrimonio, ¿qué puedes decirnos acerca del discurso del pródigo? ¿Qué te queda de ese discurso que tanto decía y ahora estás desde otro punto para hablarnos sobre él? Pues solamente sería repetir lo que ya hemos dicho. Para Dios no hay imposible. Dios es más poderoso que el enemigo, aunque Él tenga sus mañas de hacernos dudar, de hacer decir eh, a nuestra pareja, decir cosas de que tal vez ellos no sienten o no están conscientes de lo que están diciendo, sino es lo negativo que está haciendo el enemigo, que está actuando en ellos. Para Dios no hay imposible. Entonces Dios puede llevar a una situación que no se ve salida y cambiarla completamente. Y vuelvo a repetir lo mismo, lo hace para que nosotros nos podamos acercar más a Él y para que podamos crecer en nuestra relación con Dios, porque Él es lo que más anhela, es que estemos cerca de Él, que le seamos fiel, que tengamos fe en Él. Y es muchas de las cosas de que el enemigo nos dice que no podemos hacer y nos trata de tumbar. Entonces tenemos que seguir firme, seguir orando por los pródigos para que Dios les abra los ojos y ellos puedan ver lo maravilloso que es el Señor y lo maravilloso que
que puede ser su vida, su relación, si simplemente dejan que Dios actúe en el matrimonio, que pongamos a Dios en primera fila, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra vida. Claro que sí, eso está claro. Y es precisamente en lo que estábamos enfocados en este programa, ver que ese discurso que busca simplemente hacernos desistir no tiene ningún poder ni ninguna fuerza y está sustentado en una mentira. Entonces, mientras nosotros nos hagamos conscientes que el verdadero poder está en el Señor y que Él ya tiene nuestra bendición en sus manos, simplemente está madurándonos, haciéndonos, oponiéndonos en el estado ideal para recibir esa bendición. Como Clau también lo ha dicho, el Señor no nos puede dar algo para lo que no estamos preparados. Tiene que prepararnos. Y la preparación es esa conversión. Gracias, Norma. Pau, tú. Bueno, respecto a mí, ese discurso del pródigo y todo lo que yo he observado en la conducta de Guille, ha quedado tan chiquitito al lado de todo lo que Dios me ha dado. Creo que para él mismo, porque él también reconoce mi conversión. Guille también habla de mis cambios. Entonces ha quedado muy chiquito el discurso del pródigo porque es tanta mentira que, que todo se cae por su propio peso. Y mi esposo lo está viendo aunque se resista. Y de hecho el otro día yo se lo dije a modo de chiste, porque ahora que nuestras conversaciones son más fluidas y más relajadas, digamos, no como antes, que él estaba como muy distante y frío, se lo dije en chiste, aunque te resistas de cualquier cosa que Dios tenga preparada, lo que Dios quiera va a ser. Hagas lo que hagas, te resistas lo que te resistas, eso va a pasar. Así que es como que su discurso a mí ya no me afecta. Qué bueno. Yo creo que sería tan liberador para todos en este ministerio y en general para todos los que estén luchando por sus matrimonios o por lo que estén pasando por un proceso así, que entendamos eso, que no está el poder ahí, que el poder está en Dios y que no importa lo que nosotros o que nuestros cónyuges estén diciendo, pensando o haciendo, es lo que está en el plan de Dios y en su voluntad. Eso es lo que va a pasar. Bueno, estas son las preguntas que teníamos preparadas para el día de hoy, para el programa. Ha sido muy fluido, me parece que se ha logrado muy bien el objetivo de transmitir cómo tenemos que dejar de confiar en ese actuar del pródigo, en ese discurso, en ese libreto mentiroso que está ahí, y nos concentremos en la verdad que es nuestro Señor y que Él está claro en lo que nos va a dar, lo que hablamos hace un rato, una restauración. El Señor no está escogiendo a quién dársela con los dados, no está tirando los dados a ver si te la da a ti o me la da a mí. No, simplemente es una bendición que Él tiene preparada para todos y nos la tenemos que, digamos, por decirlo de alguna manera, merecer, y ese merecer es lograr esa conversión que Él quiere, esa relación con Él, que estemos permanentemente en comunión con Él. Y va a llegar, es inevitable, va a llegar, y el discurso del pródigo, en la forma que sea, se va a caer, porque no está sustentado en nada que sea real. Entonces, antes de cerrar, hay dos cositas que vamos a hacer. Y la primera es que le voy a pedir a cada una de ustedes, a Norma, arrancando con Norma, perdón, y después a Paola, que nos regale una conclusión para los que estamos escuchando este programa. Y posterior a eso, que nos regalen una lectura que tenemos preparada de la palabra del Señor con respecto a este mismo tema. Entonces, pues, Norma, te cedo la palabra para esa pequeña conclusión. Sí, gracias, Germán. La
La conclusión que Dios me deja en todo esto es de que me enfoque en mi relación con Él. Dios no está buscando la conversión de mi esposo, sino la mía. Y en el momento que nos enfocamos en esto, es cuando empezamos a ver las maravillas del Señor. Porque la conversión de mi esposo y la relación que él tenga con Dios es entre ellos dos. Y yo tengo que dejar de enfocarme en que él se acerque más a Dios. Entonces lo que Dios me pide es de que yo me acerque más a Él y va a ser a partir de ese momento que yo empiece a reconocer todo lo bueno que Dios está haciendo en mi vida. Muchas gracias, Norma. Paola, tu conclusión para el programa. Bueno, yo desde acá, desde mi lugar y desde mi testimonio, quiero alentarlos a todos a que superen las pruebas de todos los días, que las superen, porque ir superándolas de a poco nos va a llevar a la respuesta de salvación. No hay otro camino, no hay otro camino para la salvación que Jesús. Él es el camino. Entonces yo los aliento a todos porque realmente se puede. Y no crean que no la he pasado mal ni nada para estar diciéndoles esto, al contrario. La he pasado muy mal, he estado muy triste, muy angustiada. He tenido muchos procesos y he tenido que sanar muchas heridas primero, heridas en el matrimonio, heridas desde mi niñez, desde la separación de mis papás. Tuve que superar muchas cosas ahora con esto tan duro de una separación matrimonial. Y realmente quiero alentarlos a todos a que sanen sus corazones, a que luchen por sus conversiones y pidan a Dios que también convierta a sus maridos, esposas, porque es posible y se puede llegar a estar muy bien y esperar con mucha paz. Así es. Muchas gracias, Paola. Y bueno, la última parte es esa palabra de Dios que vamos a compartir a todos los que estamos acá. Entonces, también de nuevo, Norma, te cedo la palabra. Y gracias es de Isaías, capítulo 30, versículo 13. Por eso será para vosotros esta culpa como brecha ruinosa en una alta muralla, cuya quiebra sobrevendrá de un momento a otro. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Muchas gracias, Norma. Paola. Yo les voy a compartir la cita de Mateo 15, versículo 28. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que te suceda lo que pides. Y desde aquel momento quedó sana su hija. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Bueno, pues muchas gracias a las dos, y lo que queríamos compartirles con esta lectura es que el Señor hace su obra y la hace en el momento que Él lo considere que es el momento ideal, que es lo que siempre hablamos. El tiempo de Dios es perfecto. Y bueno, antes de pasarle la palabra a José, quiero darle las gracias a todos los que nos escucharon esta noche, a nuestras invitadas, por darnos ese tiempo, por abrir su corazón a cada una, por contarnos su historia, por contarnos esa alegría que están viviendo hoy, que seguramente todos vamos a vivir en algún momento. Y nada, de nuevo reiterar
a José y a Clau también el agradecimiento por este espacio que nos dan para tratar de ver o para ver un poquito a través o al otro lado de la montaña. Tal vez lo único antes de eso es que quería comentarles también una anécdota que tengo de algo que me sucedió hace unos días con respecto a este mismo tema del de repente. Alguien ajeno al ministerio, por alguna razón empecé a hablar con esa persona y me hablaba de la experiencia. Lógicamente yo le conté sobre lo que yo estaba viviendo. Me contaba sobre una persona que había dejado a su esposo, una mujer que había dejado a su esposo y había tenido una relación con otra persona, una persona más joven. Después de un tiempo, esa persona la abandonó. Tuvo que enfrentar esa situación también del abandono. Y tras un par de años, él hablaba de 2 o 3 años, esa persona en un evento social, en una reunión en la casa de la persona con la que yo hablaba, se quebrantó, empezó a llorar y a decir que había arruinado su vida, que había acabado con su matrimonio, que había causado mucho dolor y que sentía mucha tristeza por haber hecho eso y que no sabía qué hacer. Y simplemente le dijeron por qué no hablaba con el esposo. Y la palabra ahí lo hemos escuchado también mucho. Ella mencionaba que simplemente no creía que su esposo era capaz de perdonarla, sobre todo después de ese tiempo. Hizo el intento, hizo la llamada y hoy es un matrimonio restaurado. Ese es un de repente de Dios. No sabemos en qué momento va a suceder, simplemente va a suceder. El Señor pondrá las circunstancias. Este caso fue simplemente una reunión social. No sabemos qué va a pasar en cada uno de nuestros hogares, pero la muestra es esa. Quería mostrarlo como desde el otro ángulo, del ángulo de cómo lo vive el pródigo y cómo cómo el Señor lo confronta para hacerlo entrar en razón. Y bueno, ya con eso cierro. José, te entrego el programa. Pues Germán, sin lugar a dudas, un programa realmente lleno de gran bendición, sobre todo por, pues bueno, estar compartiendo esta bendición de las tierras a la vista y sobre todo el poder dar respuesta a alguien que vive y experimenta sin lugar a dudas los discursos de pródigos y pródigas, que a fin de cuentas el discurso es algo no nacido del corazón, sino es algo preparado, algo previo y pues nada más, ¿no? Muchas gracias, Germán, muchas gracias también a nuestras hermanas invitadas a este programa, han dado unas respuestas realmente de mucha bendición y también nos da mucho gusto que estemos teniendo tantas tierras a la vista. Ahorita que decías los de repentes, cuando recién yo regresé, me puse a estudiar por qué las cosas eran tan prontas y de la noche a la mañana cambiaban. Y se me ocurrió ver en la palabra de Dios todos los de repentes de Dios. En aquel entonces hice un escrito dando mi interpretación muy personal de lo que consideraba que era un de repente, en donde, por ejemplo, vemos cuando es la venida del Espíritu Santo, en donde dice la palabra que todos estaban reunidos y de repente aparecieron unas lenguas de fuego. ¿No? Es esa forma del Señor de llegar sin avisar en ese de repente. Pero también me ha llamado la atención cómo a través de los años hemos visto lo que también descubrimos que son tierras a la vista, ¿no? Y cómo ahora las interpretamos tal cual como son, porque a fin de cuentas la tierra es la tierra prometida, lo que Dios prometió, lo que Dios nos dijo, ¿no? Entonces, pues todos esperemos o la tierra a la vista o el de repente, porque se dan en ambas situaciones, las dos son una... Y también me da mucho gusto porque pues no falla, ¿no? Quien en la mayoría de los casos da su tierra a la vista son de los que tenemos testimonios de restauración,
y es una gran bendición. De hecho, puedo decirles que ahora que hemos tenido 2 restauraciones últimas de esta semana, bueno, 3, pero ya contactadas 2, una de ellas la de nuestra hermana Vero y otra que compartimos el martes de precisamente también nuestra hermana Joana junto con su esposo Adrián. Los contactan los hermanos del Viernes de Testimonio y les dan fecha hasta julio. Esto quiere decir que todos los viernes de aquí hasta julio ya hay lista de espera por personas que están esperando dar su testimonio ya de restauración y de tierra a la vista. Entonces, pues yo creo que al ritmo y al paso que Dios va con nosotros, al paso de la fe de todos ustedes, y como dice mi esposa Clau, por el amor y gracia del Señor, no por nuestras obras, seguiremos viendo cómo uno se restaura y cómo le irán dando agenda hasta septiembre, octubre, por todo lo que se viene, por todo lo que estamos viendo, Germán, de tantas bendiciones que están llegando de manera masiva, es de verdad tremendo, es impresionante verlos y pues bueno, pues yo estoy seguro que nuestras 2 hermanas que nos han hecho favor de compartir en un programa no muy lejano, estaremos compartiendo su viernes de testimonio y por supuesto le diré al equipo que estés invitado, Germán, para que tú y yo seamos testigos de lo que hoy vivimos, cómo ellas están permaneciendo y perseverando, hablando precisamente de no creer ni dar crédito a los discursos y al bla bla del pródigo y pródiga, y pues bueno, todo sea para gloria de Dios y edificación de todos nosotros. Muchas gracias, Germán. No sé si quieran decir algo, si quieras ceder la palabra. Por último, antes de despedirnos, adelante. José, no, de nuevo las gracias para ti, para Clau, y pues para Norma y para Paola, por el esfuerzo, por el abrir su corazón y por la trasnochada. No sé si ellas de pronto quieran decir algo más. Desde Argentina les doy las muchas gracias por la invitación y bueno, rezo por todos ustedes también por lo que hacen. Son las 2 de la mañana, 14 minutos allá en Argentina ahorita. No, la 1:11. La 1. Pues muchas gracias de verdad por desvelarte en este programa, por tomar parte de tu noche de descanso, de verdad, y bueno, pues que el Señor nuestro Dios te recompense por este horario que estás y muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Adelante, Germán. Vale, Norma, no sé si quieres decir algo para despedirte. Sí, muchas gracias por la invitación, Germán. A los 2 les agradezco por su sí que le están dando a Dios, que le sigan dando a Dios, por apoyarnos en este ministerio, y le ruego a Dios que le siga dando las fuerzas para llevar más almas a Él. Vale, muchas gracias, Norma. Y yo, José, para cerrar, lo último es recordar a todos el Congreso en Colombia. Por favor, no dejen para lo último y los esperamos porque sabemos que va a haber muchas bendiciones en este Congreso. Muchas gracias, José, y nada, ya te entrego a ti. Perfecto, pues muchas gracias, Germán, te lo agradecemos enorme y grandemente. Gracias de verdad a nuestras queridas hermanas, ¿verdad? Y Paola y Norma, gracias, que Dios las siga bendiciendo. Y antes de despedirnos, bueno, queremos avisarles para quienes no estaban enterados, el día de hoy por la madrugada falleció el bebé por el que estuvimos orando, ¿verdad? Sebastián. Y pues bueno, ya su cáncer y leucemia estaban muy avanzados, ya su mami estaba hecha la idea que tenía que dejarlo ya en las manos de Dios, así que todo lo que hemos hecho en cuanto a oración, en cuanto a petición, no ha sido en balde, porque bueno, Dios nuestro Señor no le ha alargado este sufrimiento tanto para el bebé como para sus papás, y aunque es muy, muy difícil humanamente hablando, pero es necesario para poder ver la gloria de Dios. Así que, bueno, pues a todos los que nos unimos en oración,
ánimo, no fue en balde. Y bueno, pues que Dios nuestro Señor los bendiga. Y el día de mañana, no se les olvide, vamos a tener un programa a las 8 de la noche que te aseguro será de gran bendición. Muchas gracias también a todos los hermanos y hermanas que nos están haciendo el favor de escribir y que nos comparten también sus bendiciones. Buenas noches a todos. Hasta mañana. Adiós.